Bien, hagan silencio. Señor, bien, usted en calidad de víctima tiene derecho a hacer algún tipo de manifestación. Encienda el micrófono e inicie. Buenas tardes, magistrado. Mi nombre es Gregorio Adames, como todos me conocen. Trabajaba en la empresa YC por más alrededor de 8 años. O sea, las personas aquí presentes no pueden decirme a mí, a cualquiera de los que están aquí sí le pueden decir que no tenían conocimiento de lo que pasaba en esa estructura. ¿Por qué razón? Porque con la persona que ellos hablaban siempre era conmigo. Yo era la persona que le mandaba una y otra vez los problemas que teníamos constantes en la discoteca. Incluso desde cuando yo entré. Desde cuando yo entré, se le mandaban al señor Antonio Espaillat y a la señora Maribel las informaciones de las constantes filtraciones dentro del establecimiento, que se fueron agravando una y otra vez. Allá en ese establecimiento no se hacía nada sin la autorización del señor Antonio Espaillat, que muchas veces ni siquiera la señora Maribel podía autorizar nada, pero todo pasaba por filtración de él. Todo se pagaba con la tarjeta de la compañía de él. Él autorizaba hasta una aguja que se podía mover en ese lugar. ¿Qué pasa? Cuando yo entré habían filtraciones pocas, pero se fueron agravando y se le fueron informando, pero nunca se tomaron la medida correcta. Me voy a dirigir al tiempo del incendio. Cuando hubo el incendio en la discoteca, que fue la parte de la planta que se afectó. Yo recuerdo que ese día llegaron unos técnicos que eran los que estaban tratando de arreglar el problema que había, porque él quería que se abriera principalmente en esa semana. Y los mismos técnicos le decían que no se podía tener el establecimiento adecuado para comenzar a laborar. Y él decía que no, que esa semana se abría porque se abría. Esas eran sus palabras. Es tanto así que se cambiaron los cables, que se quemaron y se pusieron cable provisional para poder trabajar en esa semana. Se rentó una planta que se puso fuera en la calle porque él quería abrir. Y los técnicos le decían que no se podía, pero él siempre tuvo su don de autoridad. Y lamentablemente llegamos a este caso. ¿Qué pasa? Se pusieron los cables provisional, le dijeron que no se podía dejar con esos cables provisional. Y cuando los ingenieros, los electricistas, le dieron el presupuesto a ese señor de lo que había que gastar para reparar y poner cómo iba, él no lo contrató a ellos. Él dejó los cables provisional, que se supone que un cable provisional no es para quedarse siempre, hasta que se derrumbó la discoteca. Desde 2023 habían cables provisionales en la discoteca, que fue con que se conectó la luz dentro. ¿Qué pasa? Desde meses, antes del colapso de la discoteca, muchos meses antes, se le venían informando al señor Antonio Espaillat los problemas tan graves de los pedazos y los plafones que estaban cayendo constantemente en la discoteca, que no era una sola vez, era siempre. Las medidas que optaron para poner fue comprar lonas plásticas para ponerla encima de los plafones, para que cogieran el agua, que se acaparara encima del techo, y se sacaban una y otra vez antes de cada actividad. Y a mí, el que está ahí sentado, no me puede decir que eso no es así, porque le tenía aprecio y ellos lo saben, a cada uno. Pero no es la forma, porque la gente que están aquí y el pueblo dominicano muchas veces no está indignado por lo que sucedió, sino por su actitud, que se han querido presentarle al pueblo dominicano, que ellos no tenían conocimiento de lo que ahí pasó. Sí tenía conocimiento porque yo le mandaba fotos, yo le mandaba videos de todos los problemas que habían ahí. Eso no debió pasar, ahí no debió morir una sola persona. Porque si llegamos a la semana antes, cuando se cayó el plafón, un fin de semana, donde había un cliente que grabó que yo estaba ahí, barriendo, y busqué una escalera y me subí al techo y quité los pedazos que habían para que no le fuera a caer a alguien. Y le mandamos los videos, le mandamos la foto, le mandamos una y otra vez los problemas de la discoteca, del YC,
Pero usted sabe por qué no se resolvieron. Porque él no encontró a alguien que se lo hiciera por intercambio. Porque no le gustaba pagar. Le gustaba resolver por intercambio. Entonces que no le digan al pueblo y no le den al pueblo más dolor de lo que está pasando. Ese día, en la mañana, se le volvía a informar que el plafón no se había cambiado de la piedra que le estaban cayendo. Pero ¿qué pasa? Muchas veces cuando yo le reclamaba a él, es lo que me decía a mí que yo no tenía discoteca. Una vez estaba él sentado con un teléfono hablando y casi le cae un pedazo a él mismo encima cuando se movió. Ellos tenían conocimiento constante. Esto no es por hacerle daño a nadie, ni porque uno tenga algo en contra de él, porque no es así. Esto es por la verdad, porque hay gente dolida, porque murieron 230 y pico de personas ahí, que pudo ser cualquiera. Ese día, a las 2 de la tarde, otra vez vuelvo y le escribo al señor Antonio y le digo que los problemas que habían en el techo constante no eran solamente que los plafones se caían por humedad. ¿Por qué razón? Porque constantemente se veían los plafones en el suelo que eran derribados por pedazos de concreto. Eran concretos que le caían y los rompían hacia abajo. Entonces, no era pensar que se iba a caer. No era pensar que se iba a caer. Era pensar que por lo menos una persona podía ser afectada hasta de muerte. Solamente la persona que él tenía de mantenimiento, que trabajó ese día, le dijo la información a él, porque salió en el expediente, donde él le dice, se cambiaron los plafones nuevos, se pusieron, pero Gregory sigue insistiendo que están cayendo pedazos del techo. Si la persona que está ahí de mantenimiento te está diciendo que yo, que soy la persona que siempre ha luchado porque lo tuyo siga ahí adentro, te está diciendo que yo sigo insistiendo que están cayendo pedazos del techo, ¿por qué no hacen lo que yo te dije? Quita los plafones que tú vas a ver si hay un problema en el techo. Es como cuando te caen a golpe y tú tienes unos moretones, si te quita la camisa tú lo ves. Porque yo no quería que eso pasara, porque a mí me duele. Porque duele lo que pasó ahí, porque lo que yo escuché y lo que yo vi ahí dentro no lo vio nadie. Personas llamándote de abajo de los escombros, voceando tu nombre y tú de arriba quitando pedazos para querer ayudarlos sin poder. Esto no se trata de querer tomar justicia en contra de ellos. No, hay un pueblo dolido. Que se olviden de que esto es por envidia, que aquí nadie le tiene envidia, que si ellos estuvieran sentados del otro lado también dijeran lo mismo. Ese día simplemente él le dijo, bien, cuando pasa el incidente con el cliente a las 11 y pico de la noche, yo soy quien va donde ese cliente y me pongo a su disposición de llevarlo al hospital. La señora Maribel ni siquiera fue donde él, ni siquiera a verlo. Y yo le hice señas que ese otro pedazo se podía caer encima, que lo mejor que podía pasar en esa noche era suspender eso, porque algo iba a pasar. Y la respuesta fue que no se podía porque esa fecha era buena. Y yo le dije a esa señora que está ahí, que ya lo sabe, que fue como mi madre en ese tiempo, esa que está ahí. Y por eso cada día yo lloro, porque me duele cada vez que me acuerdo de todo el que murió ahí. Yo le dije, doña, estamos pensando solamente en que la fiesta es buena y que la que viene es buena, pero lo que nos están advirtiendo, que yo presiento puede ser peor. Ella simplemente me dijo que no se podía. Ahí no hubo ninguna explosión. Ahí lo que sonó fue el estruendo de un techo completo que se derribó, Señor. ¿Entiendes? Aquí hay un pueblo dolido. Si me hacen caso, si hacen caso a las advertencias que venían pasando una y otra vez, porque no fue la primera vez. Ese techo no se cayó sin avisar. Simplemente Manuel le dijo que iban a ir la gente de cielo acústico para sequear el techo, como por capricho mío, para convencer a Gregory. No era capricho, los pedazos se veían en el suelo, el agua constante, los plafones. Entonces yo lo que quiero que sepan, señor juez, que yo lo único que pido, lo único que yo pido, es que se haga justicia verdadera, lo que realmente merece. Porque esto nunca va a ser por venganza, sino porque todo el mundo está sufriendo.
porque yo perdí 7 compañeros ahí, que ellos ni siquiera lo mientan. Eso es cuanto. Bien, gracias.